Hola, buen día, bienvenidos a todos. Hola, Marian. Tanto tiempo para nosotros, está buenísimo este encuentro. Muchas gracias por sumarse a este webinar que llamamos muy genéricamente Prevención de lavado de activos en la TAM, tendencias, diferencias y desafíos en la región. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por proponer y mantener estos espacios que con Nico los llevamos adelante hace más de 10 años y nos llena de orgullo. Gracias Mariana Hidrogo, directora de comisiones, y a Sofía Sajic, motor operativo de todo esto, que no le ven la cara, pero tiene manos que parecen pulpo de todo lo que hace y promueve y pone y está siempre. Así que gracias, Sofía, especiales. Como dije, muchas gracias por venir a todos ustedes. Somos varios y se van sumando, se siguen sumando todavía. Muchos de ustedes los conozco, de muchos soy amiga, los conozco bien, son expertos, expositores, profesores, aprendo un montón de ustedes y hoy podrían estar acá conversando con nosotros y esa es un poquito la idea, que este webinar sea una conversación entre todos. Por eso dejamos los comentarios abiertos. El formato es justamente de una conversación con Nico, que lo dejé para el final para agradecer. Gracias, Nico, mi codirector, coequiper, amigo. Desde hace tanto tiempo hacemos esto con mucha alegría, mucha pasión, y por eso hoy estamos súper entusiasmados en poder tener de vuelta una conversación o abrir un poco las conversaciones que tenemos muchas veces sobre estos temas y compartirlas con ustedes. Por eso esperamos que se sumen con preguntas, que prendan la cámara y que de alguna manera hacer un encuentro íntimo, como llamamos, de conversación entre pares, entre conocedores y gente curiosa con ganas de seguir aprendiendo de todo esto que es tan apasionante. Así que, Nico, si querés saludar y después arrancamos. Dale, no, para mí también un placer estar acá. Siempre me acuerdo cuando te escuchaba de muchos años atrás, cuando empezamos con lo que era la comisión, y la verdad que verla tantos años después, consolidada, con un montón de gente apoyando, lo que creció la asociación también, así que nada, para mí es una alegría enorme realmente estar hoy acá con todos ustedes, y como dice Laura, la idea es conversar, construir y compartir tendencias y lo que uno ve, y también aprender y discutir sobre lo que estamos viendo a nivel regional y a nivel argentina. Ujú. Sí, quiero decir también que hay gente de varios países de la región y eso también está buenísimo. Así que bienvenidos a aportar, a pensar, a poner ideas. Nuestro único límite es el tiempo, así que por eso también lo vamos a dejar por escrito. Nos encantaría conversar, pero ya llegará el momento del networking presencial. Así que bueno, sin más, quiero arrancar esta conversación. Bueno, Nico, ¿por dónde te gustaría arrancar, básicamente? ¿No es cierto? De alguna Hoy juego el manera, papel de invitado, así sí, que me por donde encanta vos este quieras ir, juego. vamos. Me encanta este juego y está buenísimo, así que estaba pensando cuál sería la primera pregunta, el primer disparador. Y vamos a empezar bien, bien genérico para después ir profundizando Dale. y haciendo algunos hincapiés en donde más nos guste o nos interese a todos los que estamos hoy acá. Entonces te voy a preguntar, ¿cómo ves que está cambiando la prevención de lavado de dinero en la región en general y en Argentina en particular? Yo, entre paréntesis, les cuento que Nico estuvo viviendo afuera un tiempo, estuvo y está abordando proyectos regionales, conociendo un montón de países y profundizando en un montón de países con una tendencia global. Nicolau se colgó. Ahora Ah, es Laura te que se consulto. colgó. Ay, me asusté, Sí, pensé. Ok, te ok. aviso, sí, te aviso por las No, dudas para pensé que que era yo. cambies. De hecho, estaba por salir y entrar, la magia del vivo. Pero bueno, voy respondiendo la primera pregunta de Lau y espero que vuelva. Eh, yo como primera reflexión de donde partiría es cuando me empezó a tocar trabajar en otros países de la región. Yo venía muy con el aprendizaje argentino
Y las principales diferencias que vi como punto de partida es primero la tendencia mucho más a lo comportamental que a lo transaccional, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el cupo? ¿Cómo, volvió Lauri? ¿Cómo monitoreamos y cómo generamos alertas? Y cuando empecé a explorar, sobre todo Estados Unidos, veías que la tendencia era mucho más a comportamiento que a perfil. Se hablaba mucho más de, que ahora si quieren después vamos profundizando de qué tipo de alertas hablamos, ¿no? Pero Ujú. como punto de partida yo diría que se mira mucho más cuál es el propósito de la apertura de la cuenta y para qué se usa, que comparar con un perfil sea estático o sea generado a través de documentación o a través de ingresos inferidos y demás. Eso como punto de partida, que a ver, de nuevo, es desde lo real, porque la realidad que en la regulación argentina también se hablaba de que tenías que entender el propósito de la cuenta, si se utilizaba en ese sentido, pero desde el proceso como se diseña, el comportamiento tiene un peso muy, muy significativo. El segundo punto es la autoevaluación de riesgos como tal. Y de nuevo, en Argentina la tenemos, desde la resolución 30 en adelante, ha sido una herramienta importante. Yo lo que veo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que es la piedra angular del programa. ¿Sí? Es realmente la piedra angular del programa. Se usa mucha data para construirla, o sea, no es tanto cualitativa, sino más bien cuantitativa. Es decir, bueno, para cada producto, cuál es el volumen transaccional que tengo. Empiezo a tener data específica a nivel geográfico, tengo toda una distribución geográfica transaccional, data de los canales de distribución, saco un nuevo producto, vuelvo a actualizar esa autoevaluación de riesgo y realmente esa autoevaluación de riesgo me dispara cambio en los procesos, cambio en los controles, reforzar controles, eliminar controles, y no es algo que sea un elemento más, sino que es un elemento central del programa de cumplimiento. Otro punto que destaco es el tema del enfoque basado en riesgos cuando segmentas clientes y tenés clientes de alto riesgo. Y acá, de nuevo, en el chat o como quieran, corríjanme si lo ven diferente, ¿no? Pero yo lo que veía, sobre todo en los primeros tiempos en Argentina aplicándolo, es que cuando uno segmentaba, lo que decía, bueno, al cliente de riesgo alto le tengo que actualizar el legajo una vez por año. Y el concepto en la región, les diría, es que yo al cliente de riesgo alto le tengo que hacer un proceso de debida diligencia reforzada diferente que muchas veces no tiene que ver con la alerta, sino que lo complementa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un cliente de alto riesgo y yo semestralmente hago todo un análisis. Los informes de debida diligencia o los CDD es un informe del comportamiento transaccional del cliente. Es un informe robusto donde muchas veces implica una visita, donde muchas veces implica analizar la estacionalidad del negocio, entender el negocio, explicarlo, ver cómo se comportó a lo largo del tiempo. Entonces, realmente al cliente de alto riesgo le aplico un proceso diferente, no importa si es alertado o no, porque para mí es de alto riesgo. Entonces, las alertas se complementan con un informe de debida diligencia, en muchos casos semestral, en otros casos anual, pero no es la actualización documental, sino es más bien el análisis de todas las transacciones que el cliente hizo conmigo a lo largo de ese año y su correlación con su perfil y el propósito de la cuenta. Y el último concepto, Lauri, que arrojo es que, y me encanta porque nosotros hablamos mucho de prevención de lavado, y realmente la región y Estados Unidos, hoy el tema de prevención de financiación al terrorismo, prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, bienes de uso dual, son conceptos que los procedimientos son tan o más robustos que prevención de lavado. Se hace una autoevaluación de riesgos de financiación al terrorismo, se hace una autoevaluación de riesgos de proliferación de armas de destrucción masiva, y el enfoque es diferente, porque para ver, por ejemplo, proliferación, yo lo que tengo que ver es cuáles son las actividades de los clientes, si la actividad, por ejemplo, es farmacéutica o es de fertilizantes, tiene un nivel de riesgo mucho más alto, entonces entender el propósito, las contrapartes, con qué países transacciona, o sea, es una autoevaluación que es muchísimo, el cruce con listas es como un pequeño proceso dentro de una enorme lista de procedimientos que se aplican para estos aspectos. Bien, Nico, impresionante. Aparte te escucho y digo, cuántas cosas que nosotros desde Argentina, hablo de manera local,
ya sabíamos, pero que era más teórico que práctica. Y lo que acá destaco mucho, que vos lo traes desde la práctica misma, el haberlo visto, el haberlo vivido directamente en sujetos obligados y lo importante que es eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desgranar esta intro buenísima por partes. Y me gustaría hacer Dale. doble clic en el monitoreo, ¿no? Y hablaste de segmentación de clientes. Lo que no dijiste, que te agrego para preguntarte también, es el tema de clusterización, ¿no? ¿Cómo enfocan la segmentación o cómo se está enfocando la segmentación de clientes? ¿Qué es esto de la clusterización? ¿Qué beneficios? ¿Qué dificultades? Así que bueno, Me avancemos por ese encanta. lado. Me encanta. Mirá, yo creo que un país, a mí me acuerdo siempre cuando me tocó en Argentina implementar en clientes la resolución 30 y las sucesivas, que dijimos, bueno, ¿qué país de la región tiene experiencia en esto? Porque de nuevo, si uno mira la región como un todo, con pequeñas diferencias, todos van en el mismo camino. Y en ese momento me acuerdo que Colombia encontramos con un avance muy, muy relevante en los temas de enfoque basado en riesgos. Años después que implementó Argentina, vino Paraguay, y si uno mira la norma de Paraguay, es una copia de la Argentina mejorada, con los aprendizajes que nosotros tuvimos. ¿Sí? Ayer tuve una reunión con un banco en Bolivia que estamos trabajando y me dice, mira, nosotros estamos implementando la autoevaluación de riesgos con estándares colombianos. Entonces, empezás a ver un poco el camino va que la región como un todo. Yo lo que te diría que, primero, los modelos de segmentación, Colombia los viene aplicando hace muchísimo tiempo, y en consecuencia la clusterización básicamente es armar grupos homogéneos de clientes que sean comparables. Yo decía al principio que se mira mucho más lo comportamental que lo transaccional. ¿Cómo llegó esto muy a tierra? Es decir, no estoy mirando si Laura, en función de sus ingresos o en función de su patrimonio líquido, puede transaccionar tanto en mi entidad, porque ese comportamiento estático, si nosotros, que sumo un dato más, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una regulación que es la 314, que es donde los bancos pueden compartir información. Nosotros, dentro de lo que es el sistema regulatorio en Argentina, cada entidad le comparte información a la UIF, pero no se comparten entre ellas, ¿sí? O no se deberían compartir entre ellas. Entonces, dicho esto, tengo una limitación, que si el cliente yo lo perfilo por lo que opera, puede estar operando en 80 bancos lo mismo y no me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo miro lo comportamental, puedo detectar patrones mucho más rápido. Si yo miro lo comportamental en relación a lo transaccional, quizá lo transaccional, cuando sube un cupo, me llevó 6 meses, 7 meses, 8 meses. Si yo miré comportamiento, lo voy a descubrir mucho más rápido. ¿Y qué es el comportamiento y qué es la clusterización? Bueno, Contanos ejemplos, ejemplo. si podés, Nico. Dale. Clusterización. Armo un grupo homogéneo de clientes. Vamos a un caso concreto. No sé, estaciones de servicio que operan en una zona geográfica determinada. Supermercados chinos que operan en una zona geográfica determinada. Que tienen alto manejo de efectivo, que ese efectivo hacen depósitos en los bancos. Entonces, ¿cómo perfilo a esa entidad? Sobre todo cuando abre la cuenta. Bueno, si yo tuviera muchos clientes del mismo segmento y tengo variables comparables, armo un clúster. Entonces lo que me fijo es si 10 se comportan de una manera y uno de golpe se comporta 3 veces más arriba, eso es una alerta. ¿Sí? ¿Superó su perfil transaccional? No lo sé, quizás no tengo un perfil transaccional. ¿Sí? O me cuesta conformarlo. Ahora, ¿cómo se comportan respecto de un clúster? Otro ejemplo, por ejemplo, los hoteles. Si yo tengo toda la zona hotelera de Bariloche, ¿sí? Son clientes míos, y de golpe en un mes específico uno me reporta siempre full capacidad o tiene ingresos como full capacidad y todo el resto prácticamente no venden, bueno, ahí tengo un comportamiento diferente del clúster. ¿Sí? Y así podemos construir un montón. ¿Cuál es el desafío? Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Son distintas Sí, no, variables. pero está clarísimo a dónde querés Ya, ir. ¿a dónde quiero ir? Exacto. El desafío es el armado del clúster. Es el desafío Ujú. más grande. Y por eso ahí entramos que los equipos de prevención de lavado cada vez más tienen científicos de datos, tienen un equipo de data analytics. Sí, Porque el sí. desafío de la clusterización es tener un buen equipo de analítica de datos que te pueda construir esos clústeres y que esos clústeres sean comparables. Y un poco ¿Sí? por ahí quería ir, ¿cómo juega la tecnología en esta parte, ¿no? Mira, es central. Yo diría que primero, el eje primero es la data. ¿Sí? Hoy, sobre todo en las operaciones digitales, la data es todo.
El tema es cómo exploto esa data. Entonces yo, si tuviera que partir, diría, bueno, y de nuevo, tenemos que pensar en entidades que tengan un volumen y un tamaño, que tengan data suficiente para armar esto, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una lead chiquito en una zona con pocos clientes, probablemente mucho después, si querés, pensamos estrategias, pero mucho de esto que hablamos quizá no le aplica. Ahora, imagínense los bancos digitales que nacen, crecen y nacen en Argentina y de golpe van a Colombia y México. Y en México tienen millones de usuarios. ¿Cómo segmento? Bueno, ahí es donde yo tengo una data y tengo que empezar a establecer clúster. La tecnología central en la analítica de datos, porque yo puedo con esas herramientas poder establecer patrones e identificar patrones atípicos. La automatización de todos los procesos que se puedan automatizar es fundamental. Por ejemplo, todo lo que es cruce con listas, por ejemplo, noticias negativas. Hoy hay inclusive empresas que te venden la solución de el cruce de noticias negativas, pero no solamente traerme el dato, sino traerme el dato y hacer un primer análisis. ¿Sí? Porque el dato crudo muchas veces te trae información que no te aporta. Y después, si querés, no sé si lo querés ahora, después, Lauri, profundizamos un poco en cómo realmente vemos Machine Learning y IA prácticamente funcionando en los programas. Sí, ahí quería ir un poco con las soluciones ya hechas y los desarrollos que se pueden hacer in-house y el uso o abuso o mal uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tenés para contarnos de lo que viste también, ¿no? De casos y de buenas prácticas? Mirá, yo te cuento lo que veo en general. Se está buscando avanzar mucho, yo creo que estamos dando los primeros pasos. ¿Sí? Ujú. ¿En qué se está buscando avanzar mucho en temas de inteligencia? Si querés, partamos de inteligencia artificial, es decir, Dale. ¿cuánto puedo sacar del trabajo operativo de un analista mejorando los procesos con IA? ¿Sí? Entonces, me tocó hace 3, 4 meses atrás en FIBA moderar el panel donde los bancos contaban su experiencia implementando IA. Y básicamente lo que hoy se está avanzando mucho es no en el cierre de alertas, pero sí que cuando yo voy a analizar una alerta, se empieza a identificar, decir, bueno, ¿cuál es el trabajo operativo que hace el analista? Bueno, por un lado, agarra Google, el mejor amigo del analista, y empieza a poner en la empresa y empieza a traer información de la empresa, empieza a ver si hay algún tipo de información negativa de la empresa. Mira el histórico transaccional y se fija cómo se comportó ese cliente en el último año, en los últimos 6 meses y demás, y mucho de ese trabajo era manual. Lo que se está haciendo es transformar el trabajo desde que se genera la alerta hasta que se cierra para reducir tiempos, con todo un análisis basado en inteligencia artificial. La clave es la data, tener una buena data es fundamental, y habitualmente eso te viene, hoy el analista abre la pantalla para analizar el caso y ya le viene un montón de información. De hecho, en uno de los casos nos contaban que inclusive con IA están sugiriendo una respuesta concreta al caso. Es decir, mirá, para nosotros debería ser un caso de riesgo bajo, producto de esto. El desafío más grande es que hay un informe en Estados Unidos de Risk Management de enero de este año que lo que dice el regulador es usen todo lo que quieran la tecnología. Ahora, la responsabilidad es del oficial de cumplimiento y la responsabilidad del contenido de cierre de una alerta es del banco. ¿Sí? Hay un caso conocido que no tiene que ver con lavado, pero en Australia, de una firma profesional que fue sancionada porque sacó un reporte y ese reporte hablaba de un montón de temas que no tenían nada que ver y citaba normas que no existían. Entonces hoy está el tema de las alucinaciones de la IA. Entonces, bueno, ¿cómo yo logro traer esto a algo que realmente sea concreto y no termino sacando el tema? Pero resumiendo, yo creo que hoy te saca mucha carga operativa. Sí, con Machine Learning hoy se están cerrando alertas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver señales de alertas que no tienen sentido, señales de alertas que durante las últimas miles de veces que salió la terminé cerrando con una conclusión específica y el comportamiento es exactamente similar al anterior, ahí se está construyendo el modelo para que directamente la alerta vaya a cierre y lo que el oficial de cumplimiento ponga es un clic. Revise, mire, analice y ponga el clic, pero básicamente es el clic final como para dejarlo documentado. Se me disparan un montón de preguntas, de Me lo pensamientos imaginé. y voy a tratar de ordenar un poquito. Invito también vuelvo a invitar a escribir preguntas, pero pensando justamente lo que me resuena un montón es que todo esto ya lo escuchamos o lo venimos escuchando hace bastante,
pero destaco la aplicabilidad directa y el uso concreto y también los riesgos que esto genera, ¿no? Porque de alguna manera, si al oficial de cumplimiento, al área de cumplimiento le viene una respuesta medianamente armada y convincente, ¿cuántas posibilidades de que sea cierta o de que tenga algún error? Contanos un poquito más por ahí de los riesgos de tanto uso y abuso de IA. Sí, yo primero quiero destacar algo, porque yo estoy hablando un poco de la región, pero Argentina es un país súper avanzado, pero súper avanzado. Yo diría que de los más avanzados de la región de Latinoamérica. ¿Sí? Podemos hablar de Brasil, podemos hablar de eh, Chile con algunos avances. Ahora, si uno va a Centroamérica en general, la experiencia argentina está varios pasos adelante de muchos de los países de la región. Quizá Estados Unidos sí lo que tiene es un marco regulatorio de muchísimos años y muchísimas batallas dadas, con cuestiones, por ejemplo, que se agregan como lo que es un lookback o lo que es un monitoreo en tiempo real. ¿Y por qué digo esto? Porque decís, bueno, en Argentina se actualizó todo el régimen sancionatorio, ¿no? Pero muchas veces, a partir de ahí, de ser hijos del rigor, tiene que ver con que programas no funcionaban del todo bien, había una sanción mínima y se hacían. En Estados Unidos, cuando te encuentran que un programa no funciona del todo bien, lo primero que te piden es un lookback, contratar una firma independiente para revisar 5 años para atrás. Entonces, Ujú. a tu pregunta, muchas veces en el uso de la inteligencia artificial se cuidan muchísimo porque dicen, saben que un lookback es tiempo, es mucha plata y la consecuencia del lookback son sanciones millonarias. ¿Sí? Entonces, Lookback es revisar para atrás, ¿no es cierto? Por las claro, dudas. un lookback es que viene el regulador y te sale mal una revisión y te dicen, ok, tenés que contratar una firma independiente para que te revise los últimos 3 o los últimos 5. ¿Cómo se hace Ujú. un lookback? Vos entrás, revisás la autoevaluación de riesgos como punto de partida para entender dónde están los riesgos, o si no es suficiente, la construís de nuevo, definís las reglas de alerta que se deberían definir y la corres en base a la data de los últimos 5 años. Y generás alertas, que puede ser que el banco las haya generado o que no las haya generado. Y ahí tenés que poner un ejército de analistas a analizar esas alertas para concluir si hay o no transacciones que no fueron reportadas. ¿Sí? Y de cada transacción que vos identificás no reportada, puede tener una sanción la entidad. Entonces, esto lo que lleva a que también en la implementación de estas soluciones para cerrar se cuiden muchísimo, muchísimo, Totalmente. porque el riesgo y la consecuencia que se tiene es muy grande. Pero yo sí lo que veo hoy en Argentina, que no me sorprende, pero me encanta, son entidades que están sumamente avanzadas. Mucho de lo que digo es el tema de la clusterización. Hoy en Argentina se usa muchísimo clusterización, segmentación, Ujú. armar clúster, armar grupos, monitorear. Alertas comportamentales las vemos cada vez más. O sea, cada vez más vemos alertas comportamentales en las entidades. Entonces digo, mucho de lo que, el tema de que yo les decía, la debida diligencia reforzada, armando un informe, yo previamente a trabajar mucho afuera veía que entidades en Argentina lo hacían de mucho tamaño. Entonces, creo que de nuevo, estamos en un país que es sumamente, que empuja, que tiene ganas, que es proactivo, que se capacita, y creo que para la región está en el top de la región y tiene un nivel profesional enorme, y por eso también muchos de los talentos de Argentina se exportan al mundo, porque así lo ve el mundo, esa es la realidad, ¿no? Que bueno, esa transnacionalidad no es solo de los delitos financieros, sino de también las buenas prácticas y los buenos profesionales, en definitiva, ¿no? Total, total. Bueno, Colombia también. Colombia es un país que tiene mucha experiencia en. También, yo creo que también a veces producto de los golpes que uno se da, ¿no? Pero Colombia, los modelos de segmentación y los modelos de riesgos y demás, vienen hace muchísimos años trabajando en eso. Y me parece que lo bueno de esto es aprender de lo bueno de cada país. Argentina a nivel tecnológico es una fábrica de talento constante y creo que muchos, de nuevo, muchos vienen de afuera a aprender de los bancos digitales, de cómo funciona la fintech y demás en Argentina, y también, obviamente, cómo montar un programa de cumplimiento para un banco digital o para una fintech, que decir, ¿a qué país voy? Y vi a Argentina, vi a Brasil, y ahí yo tengo el talento. Obviamente México y Brasil son otros dos monstruos de la región. Mira, y María Soledad, gracias por ser la primera que pone una pregunta y como si la hubiera sabido, el próximo tema que yo quería preguntar era sobre la gobernabilidad.
Entonces te la voy a leer, Nico. ¿Cómo ves la Dale. gobernabilidad de todos estos modelos de IA? La responsabilidad del diseño de estos modelos y revisiones necesarias para mantener su actividad. Dado que si bien no mejora enormemente, que si bien mejora, perdón, dado que si bien mejora enormemente cuestiones operativas, los riesgos de su aplicación sin supervisión adecuada puede implicar errores graves de monitoreo. ¿Qué Me tema la encanta. Primero, gobernabilidad? Ujú. primero Sole, te mando un saludo. Y, a ver, yo creo que el punto de partida y los cimientos es el gobierno de la IA. O sea, es de donde se parte cualquier camino que uno vaya a seguir por delante. Hoy, a mí personalmente me preocupa que a veces vas a las entidades y vos ves que los analistas están usando su propia IA en su propio dispositivo sin ningún tipo de control. Y hoy hay mucha discusión. De hecho, vengo de un congreso la semana pasada donde se discutió mucho esto y donde los gurús de la tecnología decían, mirá que por más que tengas un contrato firmado donde digas que los datos no se usan para alimentar a los modelos y demás, sabe que muy probablemente se estén usando, pero el punto de partida, digo, ¿qué nivel de seguridad yo tengo de que lo que estoy compartiendo? Bueno, por eso tiene que haber primero un responsable, tiene que haber un gobierno. Muchas veces nosotros cuando trabajamos con clientes nos piden los contratos que vos tenés celebrado con OpenAI o con la que estés usando para mostrar cuáles son las condiciones en definitiva. Yo no sé legalmente cómo va a terminar esto, sé que Sole, que es abogada, probablemente tenga su visión, pero sí yo creo que el riesgo es altísimo y me parece que ahí tenemos un gran riesgo que atacar. Es cuál es el gobierno. Las mejores prácticas lo que dicen es que yo como organización tengo que definir el gobierno y tengo que definir una postura, porque si no la defino, estoy dejando a libertad de las personas que están abajo que usen o no usen. Entonces, lo importante es hacerlo a nivel corporativo, lo importante es entender cómo se hace y después, cuanto mayor protección de los datos pueda tener y cuanto más cerrado lo pueda utilizar, obviamente siempre mejor. Sí, totalmente. De hecho, el DOJ en sus lineamientos para evaluar los programas de integridad tiene capítulos enteros hablando de la gobernanza de la IA y de poder manifestarla y dejarla por escrito, etcétera. Entonces, digamos, hay una tracción fuerte respecto de esto y de pensar en la gobernanza. Totalmente, Sí. totalmente. Ahí, Lauri, te sumo, el informe se llama es MRM, que es como, no sé si es Management Risk, no me acuerdo la última, pero de Estados Unidos, que lo que te habla justamente de eso y lo que te dice es, todo lo que los modelos que vos desarrolles con IA, tenés que tener un tercero independiente que te los valide y para poder definir ese tercero, tenés que evaluar las credenciales, las capacidades y la experiencia. O sea, Ujú. no podés de alguna manera decir, bueno, yo contraté a este profesional y si él no estaba. No, no. Vos tenés que evaluar Claro. quién te va a revisar y tiene que tener la misma capacidad que vos para haber desarrollado estos modelos, porque si no vamos a entrar en una caja negra, que en definitiva nadie va a saber lo que se termina monitoreando, ¿no? Totalmente, y a ese es un riesgo enorme y además los sesgos que pueden llegar a tener en la definición y todo, y caja negra imposible de abrir, en definitiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú. Y yendo a otro punto, respecto de la tecnología también, en la conversación previa que tuvimos, vos me habías dicho una frase que a mí me encantó, que era automatizar controles no es usar IA, ¿no? Es un script nocturno. Entonces, eso también me parece interesante traerlo a la conversación y distinguirlo, como para no creer que la IA es la única solución a nuestros problemas, ¿no? Me encanta. Mira, un La frase es poco a tuya veces, igual, ¿eh? como, no, no, pero me La encanta frase es tuya. porque lo que veo es que muchas veces te llaman las entidades y te dicen, mira, tengo la bajada de línea de la junta directiva que hay que implementaría en los programas. Y nosotros muchas veces entramos, de hecho ahora estamos en un proyecto en Panamá con exactamente eso. Y cuando vos entrás y lo ves, decís, necesitamos un año de recorrido para poder llegar a eso, porque tengo alertas que están mal enfocadas, no tengo bien identificado dónde están los riesgos, ¿sí? Y tengo un montón de controles que los podría trabajar mucho más sencillo que teniendo, porque de nuevo la IA es cara también, ¿no? O Ujú, sea, también hay que entender un poco costo-beneficio cómo funciona esto. Entonces, ujú. muchas veces en cierto tipo de controles, hoy por ejemplo el tema de auditoría continua o controles continuos. Hoy se usa mucho que muchos de esos controles se diseñan desde una segunda línea y se traspasan a la primera. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ejemplos muy, muy concretos. Que Argentina, entidades digitales y la región tenemos muchísimas. Yo digo, me abro una cuenta en un banco digital. ¿Sí? Entonces, en principio no estoy hablando de lavado, estoy hablando de onboarding digital, persona física. Cuando me abro la cuenta, ¿qué información me piden? Y me piden un email, me piden un celular, ¿sí? Me hacen un onboarding biométrico, me cruzan los datos con RENAPER, como punto de partida, ¿no? Y además tengo que decir si soy persona expuesta políticamente, si no lo soy, etcétera. O sea, pero todo lo hago desde mi celular rápidamente, ¿sí? Hasta ese momento, prácticamente el área de prevención no participó, o quizá participó ayudando, debería haber participado en ayudando a diseñar el proceso, ¿sí? Cuando vamos y encontramos los problemas, que empezamos a ver tipologías, casos conocidos en Argentina, por ejemplo, cuentas mula, ¿sí? O el tema de juego ilegal, que lo empezás a ver por ciertos comportamientos, y ahí vamos a lo comportamental, ¿sí? Decís, ok, ¿y yo no lo podría haber filtrado en el onboarding? Entonces, ahí yo es donde digo, ¿qué control puedo hacer en el onboarding? Estamos hablando del mail con el que abrió la cuenta. ¿Cuándo creó ese mail? Cuando veíamos el tema de los casos de cuentas mula, veíamos en que los mails eran totalmente correlativos, cambiaba un dígito, ¿sí? Porque necesitaba abrir 1000 cuentas en el mismo momento. Entonces, para acordarme el mail era desde el 1 hasta el 1000, ¿sí? Con nombre genérico. ¿Qué control yo tengo preventivo para evitar que me puedan abrir cuentas con mail correlativos? ¿Sí? Otro de los puntos que muchas veces no te lo responden en general es decir, ¿yo puedo operar conectado a la VPN? No debería, porque si opero conectado a una VPN, puedo estar en Cuba y no me estás identificando la localización. Entonces puedo estar en un país sancionado. Otro de los puntos que tenemos que empezar a controlar. También en un caso que hablábamos el otro día, me digo, ¿cuántas cuentas tengo con el mismo celular? Y miraron y había un caso que tenía 300, un celular tenía 300 cuentas, un número de celular. Yo digo, ¿está bien con el mismo número tener 300 cuentas? Entonces, ahí donde voy a que muchas veces es fabuloso hablar de IA, pero no tenemos los cimientos bien puestos. Entonces digo, ¿cuántos controles? Y de nuevo, desde el área de prevención, como desde el área de auditoría, cuando identifico estas fallas, los controles los paso a la primera línea. Y entonces, a esos 300 clientes con el mismo celular, los filtré de entrada, no entran a la entidad. Hoy una característica que se da en la región es que es tan fácil abrir una cuenta digital que los clientes no son fieles muchas veces a la institución. El que me la hace más fácil entro, está buenísimo hablar de experiencia de usuario, pero también el que tiene fines ilícitos, el que se le hace más fácil entra. Entonces, el equilibrio entre la experiencia del usuario y los controles preventivos, yo siempre les digo a las entidades digitales, ¿y cuántos clientes tenés? 1.800.000 activos. Ok, entre tener 1.800.000 activos o tener 1.790.000, pero ahorrarte $10.000 de cabeza, te aseguro que es mucho mejor ir por ese lado, porque generalmente cuando nosotros entramos es cuando el programa explotó y de ahí para atrás es mucho más complejo. Está espectacular, Nico, y tiraste cosas que esta tarde podemos implementar, conversar, seguir pensando. Y no sé ustedes, pero yo tomé nota, por ejemplo. En esta línea te quiero preguntar también alertas concretas, ¿no? Contanos nuevas, entre muchas comillas, alertas que se están dando ahora. Algo ya Bien. fuiste diciendo, pero tenías un top 5, digamos. Sí, a ver, de nuevo, y esto lo digo a nivel región, incluyendo Argentina, que vos lo ves mucho hoy, ¿no? Es decir, las comportamentales. Hoy se mira y es muy complejo porque sobre todo en Argentina, hoy creo que seguramente todos los que estamos acá tenemos una o más billeteras virtuales, ¿sí? Con CB Corta U, la forma en que transaccionamos es diferente, la forma en que consumimos. Antes una alerta decía, bueno, recibí más de 20 transferencias en un día. Y hoy, sí, recibí más de 20 transferencias y fuimos un grupo de amigos a comer, uno pagó, el otro, o no sé, vas a jugar al fútbol y uno paga y todos le transfieren a uno. Entonces digo, el concepto cambió en ese sentido, ¿no? Hoy muchas de las que se están usando es el tema de velocidad, ¿sí? Plata que entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, y la cuenta queda vacía, ¿sí? Derivado mucho de estos patrones y tipologías. Esa te diría que es la de velocidad. Otra que se usa mucho es la de montos redondos, pero también genera un montón de falsos positivos. Yo cuando empecé a ver en la región que se usaba mucho la de montos redondos, al principio la verdad que no terminaba de entender si realmente tenía una lógica
Porque digo, una transacción, y esto me parece importantísimo, que es inusual, la puede detectar de distintas maneras. Entonces, probablemente la de monto redondo la puede detectar desde otras tipos, desde otras reglas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera voy poniendo las reglas? Para mí lo más importante, y perdón que sea redundante, lo voy a decir por tercera vez, es el risk assessment o la autoevaluación de riesgos. Porque ahí te va a decir cuáles son las Me estoy reglas que guardando aplican para a el tu entidad. final la autoevaluación, ¿eh? Me Ok, estoy guardando para el ok. final. Ahí es donde te va a decir cuáles son las reglas que aplican a tu entidad. ¿Sí? Otro caso que también identificamos y que se puso una regla era, por ejemplo, en los ATMs, Mm. eh, cuando vos haces constantemente depósitos y extracción con código. Viste que ahora podés extraer con tarjeta de débito o con código. Porque lo que Ujú. se veía, que sobre todo en algunos casos, inclusive en distintos países con una limitación fronteriza, que se depositaba de un lado y del otro lado se extraía con código. Entonces, si tenés extracciones sucesivas con códigos en ATM, es una alerta. ¿Sí? Está buenísimo. Porque, y sobre todo si son ATMs en distintas zonas geográficas. Claro. ¿Sí? De nuevo, vamos a lo comportamental. Quizá el monto no me está rebasando ningún perfil. Ahora, ¿cuál es la lógica? Bueno, muchas veces lo que termina haciendo es a determinados pagos que vos lo podés hacer a través de un ATM. Me acuerdo siempre cuando, por ejemplo, en Argentina los bancos tenían visita frecuente a cajas de seguridad. Y vos decís, no hay un tema transaccional, ¿no? Pero ¿para qué entra 5 veces por día? Después se fue limitando la cantidad de veces que podías entrar. Y bueno, obviamente tenía que ver con un comportamiento atípico. Esa alerta, yendo a lo general, es una alerta comportamental. No tiene nada, digamos, y estaba hace muchísimos años, pero decís, no entiendo el comportamiento. ¿Sí? Yo te diría que viene por ese lado. Otro punto que se está mirando mucho en lo que es comercio exterior, ¿sí? Que hay muchísimo riesgo, es el tema de cuando sobre todo son productos que no tienen un valor de mercado y son bastante más complejos, porque hoy tranquilamente vos podrías estar sobrevaluando o subvaluando productos en función de la necesidad que tengas. Entonces, hoy yo les diría que todo lo que es comercio exterior tiene un nivel de riesgo enorme, desde el punto de vista de lavado, desde el punto de vista de financiación de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, Ujú. hay muchísimo. En esta conferencia, digo, que estuve la semana pasada, hablaban de un caso que era una exportación de productos que pasaba que salía de Colombia a República Dominicana, pero en realidad el destino final era Cuba. Entonces, ¿cómo identificar eso? Bueno, por patrones comportamentales, básicamente, ¿no? Entonces, ahí un poco respondiendo a tu pregunta, Lau, creo que ahí está las señales de alerta, que yo hoy si me preguntan a mí lo que recomiendo es, no, quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que las transaccionales no tienen sentido, todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que la combinación es la clave. ¿Sí? Lo que no podemos es que la del perfil transaccional, como en muchos casos vemos, sea la alerta y las otras sean alertas relleno. No, hoy Si tenemos que tener podemos, comportamiento. sí. ¿Cómo? Si podemos, digamos, las otras, si podemos, las ponemos, ¿no? Claro, tal cual, son buenos, en realidad tengo alguna otra alerta más. No, no, las comportamentales, hoy, y esto conversando con entidades en Argentina, me han dicho, para nosotros obviamente las transaccionales tienen que estar, porque aparte son de siempre y te dan información, pero hoy muchas veces detectamos mucho más por la comportamental que por la transaccional. Y les agrego un dato. En Argentina teníamos 150 días, hoy tenemos 90. ¿Sí? Ujú. Si nosotros lo hacemos por un cupo, por un monto acumulado, ¿qué pasa si un cliente transacciona hoy y después dentro de 4 meses hace una chiquita y me dispara la alerta? ¿Sí? Me pasaron los 90 en el acumulado, ¿me explico? Ahora, lo comportamental lo que te hace es acortar muchísimo los plazos. ¿Sí? Muchas de esas transacciones las detectás antes. Entonces me parece que es mucho para analizar. Está espectacular, y además me parece que también nos lleva a los que todavía no subieron a esta forma de pensar justamente a eso, ¿no? Un cambio de mindset, ¿no? De ver las cosas diferentes o darle un foco un poquito más amplio. Y me quedo pensando también en todos los sujetos obligados, si todos los sujetos obligados podrían o tienen la capacidad de enfocar el riesgo así, y me refiero a sujetos obligados de estructura chica o de poca tecnología, ¿no? ¿Qué podrían hacer en este proceso o en esta trayectoria hacia pensar de lo transaccional a lo comportamental? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que todos tenemos algo para hacer. Hoy, si tuviéramos que resumir este webinar y en lugar de una hora tuviéramos 5 minutos, yo lo que hubiera hablado era de eficiencia operacional. ¿Sí? Me Hoy, gusta. cuando a mí me toca ir nos piden decir, yo quiero mejorar la eficiencia de mi programa, con algunos datos uno entiende cuál es la oportunidad de mejora. Entonces, cuando vos ves que tenés muchísimas alertas, muy poco reporte. Sí, y Mm, hablo de datos que todos sabemos de cada entidad, ¿no? Cuando las abrís por tipología y tenés muchísimas alertas en tipología y no tuviste reportes o los que reportes que tuviste fueron mínimos y lo podrías haber identificado a través de alguna otra alerta. Entonces digo, ahí es donde yo digo, bueno, tengo mucho para eficientizar, ¿sí? Cuando yo miro la carga operativa que tiene el analista, a veces hablamos de unidad que es una persona, ¿no? Es decir, bueno, pero cuando tengo una unidad que es una persona y está sobrepasada de tareas, las tareas que está haciendo son las que tienen riesgo. Entonces, yo creo que siempre hay oportunidades. Hoy voy a la base de la pirámide. Hoy con RPA, con automatización de procesos a través de robótica, el costo es mínimo y el potencial es enorme. Entonces, yo puedo automatizar procesos, básicamente, ¿no? ujú. Entonces, yo lo que digo que antes de pensar en implementar tecnología, o muchos dicen, no, quiero cambiar el sistema de monitoreo porque no funciona. Y a veces esos sistemas de monitoreo se complementan con desarrollos específicos, pero te funciona bien el sistema, ¿para qué modificarlo? O sea, yo creo que cambiar el sistema no es la primera opción, debería ser la última, y a partir de ahí hay que analizar cómo es el proceso y dónde tengo oportunidades. Pero yo te diría, en términos generales, siempre hay oportunidades de mejorar. Lo que pasa es que a veces estamos corriendo en el día a día y es difícil poder parar y a veces viene una mirada externa y te dices, es verdad, casi. Y de adentro también se ve, no es que no se ve, pero ¿cuántos pendientes tengo que sacar antes de ponerme con eso? Entonces, yo creo que todos tienen que no necesariamente es la IA o es Machine Learning o es BI, sino muchas veces es repensar el proceso y buscar opciones de automatización. Totalmente, 100% de acuerdo y qué real lo que estás diciendo, ¿no? A más de uno le debe doler en la piel todo esto y se debe sentir reflejado en esto de la cantidad de tareas operativas o que al final del día entender si suman valor o no y qué hacer con eso y la eficiencia operativa en definitiva y hasta repensar los procesos que uno creería que ya están súper establecidos, ¿no? Pero el poder replantearse y poner en duda esto está buenísimo y ojalá tener esa oportunidad de que cada uno pueda hacerlo, ¿no? Entramos en los últimos 10 minutos y le digo al resto de las 78 personas conectadas que escriban preguntas si es que quieren. Yo tengo 1000 todavía para hacer y sé que no voy a Acá hay una en llegar. el chat, Lauri. Hay una, ay, me la perdí Sí. entonces. Ay, gracias, acabo de poder verla. Bien, Sole García nuevamente, gracias. No, Ay, hay para una antes, perdón, Lauri. Miguel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué podés decir, qué podés contarnos acerca de alertas vinculadas a la proliferación? Gracias, Miguel, excelente pregunta. Y me encanta, me encanta. Mirá, hoy, Miguel, es como entender dónde están los riesgos. Yo lo primero que diría es, y me van a matar, pero voy a ser insistente, es, si yo no entiendo los riesgos, no puedo definir alertas. Entonces, si yo no autoevalúo la entidad para ver dónde están los riesgos, no puedo definir alertas. Hoy, en el tema de proliferación de armas, y te sumo un concepto que es el tema de bienes de uso dual, que me va a tocar conversar en el Congreso de Fórum este año sobre este tema, que para mí es central, es entender que a veces para la construcción de armas de destrucción masiva necesito insumos y muchos de esos insumos pueden pasar la financiación por mi entidad sin que lo vea. Entonces, ¿dónde están las alertas en concreto? Primero, en el tipo de actividad de las compañías, ¿sí? Empresas químicas, empresas farmacéuticas, fertilizantes, mismo de tecnología, se mira muchísimo las contrapartes, a qué se dedica, qué exporta, hacia dónde lo exporta, ¿sí? Yo te diría que lo que viene mucho de armas de destrucción masiva viene por ahí, obviamente países con los que está interactuando y la ubicación geográfica del país, porque uno dice, no, mira, este país no está sancionado, sí está bien, pero si lo estoy mandando a un país, hay dos sanciones interesantes, una de IBM por exportar tecnología a países que no estaban sancionados, pero eran vecinos de países sancionados y sabía que el beneficiario final eran esos países. Entonces digo, ¿cómo se monitorean estas cuestiones? Y hay una sanción también muy fuerte a Amazon por transacciones con Cuba. Entonces,
tiene mucho que ver con eso. Hoy, por ejemplo, México, el tema fentanilo es un flagelo que espero tarde muchísimo. Ya vemos que está bajando en Ah, América Latina, pero es tremendo y muchas veces los precursores vienen de China. Entonces, y esas transacciones vienen, fluyen y se mueven y pasan como si nada. Entonces, me parece que por ahí está un poco. Primero en entender, sobre todo en este tipo de compañías que tienen actividades riesgosas, y a partir de ahí monitorear su comportamiento. buenísimo, excelente. Voy a apurarme con las preguntas Dale, del Lauri. público que están viniendo hoy muy buenas. Bien, Sole García nuevamente. ¿Cómo ves la relación entre fraude y AML a nivel estructura corporativa, dado que muchas de las formas de lavado vienen acompañadas hoy con fraudes previos? Deberían estar mucho más cerca trabajando, a pesar que uno es casi online y el otro más forensic. Y te doy 100% de un acuerdo. minuto y medio, Nico, porque No, no, tenemos un par y me 100% de encantaría barrer acuerdo. todas. Yo creo que si bien, obviamente uno tiene que ser, los dos deberían ser preventivos, pero uno tiene que ser necesariamente previo el tema de fraude y en lavado vos tenés tiempo para analizar esa transacción. Ahora, la realidad que mucha de la data y las reglas que tengo para uno las deberías tener para otro, quizá enfocada distinta. De hecho, les cuento, en un proyecto que hoy estamos trabajando en Argentina, lo estamos trabajando juntos. Después las definiciones serán diferentes de las reglas de cada uno, pero la base es la misma, así que totalmente de acuerdo. Bien, gracias. Sí. Siguiente. En la tercera jornada del terrorismo y su financiamiento, que hicimos también desde la asociación, Santiago, el ex vice de la UIF, nos comentó que se estaba pensando en una usina al estilo REPET para el cotejo contra las actividades vinculadas a la proliferación. ¿Existe algo similar en otros países más allá del Grupo Australia? Yo no conozco, sinceramente, probablemente exista. Perdón, Sí lo que Denisa, gracias que mandaste esto. Ahora sí. Yo no conozco, sí, lo que veo es que, por ejemplo, hoy en lo que decía de bienes de uso dual, ahí están detalladas las actividades que tienen nivel de riesgo. Entonces, sí hay un montón de información que se comparte para poder construir esto, pero no veo que haya un grupo específico trabajando, al menos no lo conozco. Ok. Agostina Trocero pregunta, Nicolás, hace poco en mi trabajo vimos una noticia sobre la creciente tendencia al lavado de dinero a través de las páginas de apuestas mediante la utilización de billeteras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, lo dije al principio, hay una tipología bastante frecuente que tiene que ver con apuestas, o sea, todo lo que es juego online y cómo se descubre, porque muchas veces vos ves que una persona abre una cuenta y el comportamiento transaccional es que opera en horarios nocturnos, que opera recibiendo muchísimas transferencias y pagando el premio, recibiendo muchísimas y pagando el premio. Entonces, ahora, ¿tiene que ver con las billeteras? No, porque también podría ser un banco digital. O sea, cualquiera que te permita abrir una cuenta, y también puede ser un banco físico que funcione 7 por 24, porque en definitiva es recibo transferencias y hago el pago. La clave está en el monitoreo comportamental. En este caso, a diferencia de cuentas mula, quien abre la cuenta es quien dice ser. Hoy si miran en redes sociales buscan cajeros virtuales, es tremendo, pero el cajero virtual es una persona que básicamente recibe las apuestas y paga el premio. Y hay estructuras que van subiendo en eso. Entonces, sí, sabemos qué está pasando, no, digamos, no veo que sea un tema de las billeteras, sino que sea una tipología que hay que tener en cuenta cuando uno diseña el programa de prevención. Buenísimo. Medio minuto para cada. Te digo las dos que no tienen nada Dale, que ver, pero te las pongo y así nos quedamos con el cierre. dale. Belén te pregunta, buenas tardes, ¿qué pensás acerca de los monitoreos de las procesadoras de pago? ¿Cómo optimizar o parametrizar los pagos y cobros de millones de usuarios de forma eficiente? Y Guadalupe, otro tema, pero te los meto. En cuanto a la proliferación, ¿no ves como necesaria una alianza estratégica de los sujetos obligados, bancos y seguros, sobre todo para tener una debida diligencia en cuanto a declaración de uso de los materiales, origen e itinerario de viaje? Te La respondo respuesta las del dos en minuto un y par de medio. palabras y da para una hora y media más, pero Totalmente, 3 días. a ver, empiezo por el final. Sin duda, pero yo te diría que más que una alianza estratégica, necesitamos un cambio regulatorio a nivel región en general, ¿no? Para poder compartir información y que ese compartir información a través de medios seguros nos permitan tener un monitoreo mucho más efectivo, ¿sí? Porque hoy
digamos, tranquilamente, si uno segmenta esas transacciones en muchísimas entidades, puede pasar por debajo del perfil en un montón, pero consolidadamente. Obviamente después el regulador recibe la información a través de regímenes informativos, ni siquiera tiene que ser ROS, y lo puede hacer, pero que se necesita un trabajo más conjunto entre los sujetos obligados, sin duda, partiendo de una regulación que lo acompañe. Y el tema de procesadoras de pago es tremendo, pero voy a lo mismo que dije en la anterior. La procesadora de pago es un eslabón en una cadena. Entonces, lo que hay que analizar es la cadena y cómo en la cadena trabajamos todos juntos. Bien, buenísimo. Entró una de final, pero vamos a ir cerrando, perdón, Gabriel, Dale. pero vamos a honrar el horario. Básicamente, Nico, para ya cerrar, nos quedan 2 minutos. ¿Qué no te preguntamos? Y 2 palabras sobre la autoevaluación que finalmente no pudimos profundizar. No, a ver, no sé si no me preguntaron, creo que da para muchísimo. Por ejemplo, vamos a charlar el tema Ujú. cripto y cómo hoy muchas veces vos ves que están los desafíos, a veces cuando tienen todas estas cadenas complejas de delitos y demás, y terminan yéndose por ese lado a través de Mixer, que te dificultan. O sea, uno puede tener la trazabilidad, pero a veces también tiene un costo. Y cómo se logra ese camino, me parece que hay un desafío grande. Y el tema autoevaluación, de nuevo, yo creo que se han hecho ejercicios muy buenos y Argentina, desde que se implementó en 2017 en adelante, fue muy bueno. Yo lo que los invito a pensar y a repensar es si uno como área de cumplimiento está en la mesa chica, está donde tiene que estar, se lanza un nuevo producto, participo en el diseño y demás, y me parece que ahí está la clave, que si yo tengo una buena metodología de autoevaluación dinámica, no es una carga operativa anual, sino que es algo que lo uso como ejercicio, les agrega muchísimo valor para repensar el programa. Y cuando sale un nuevo producto, lo pasan por esa metodología. Y esa metodología te termina llevando a poder pensar controles. ¿Sí? Y lo otro que los invito a pensar es los controles que no tienen sentido. ¿Cuántos controles hacemos que no tienen sentido? Hoy en el mundo de la eficiencia operacional, que es el punto central de todo esto que hablamos, para ser eficiente tengo que tener un enfoque basado en riesgo real. Donde no hay riesgo no tengo que tener controles que no tengan sentido. Ahora, donde hay riesgo lo tengo que reforzar y me parece que ahí está la clave de todo. Excelente, excelente y un poder de síntesis fenomenal. Como dijimos, nos quedaríamos un montón. Eh, Lástima, digamos, pero también súper rico, súper enriquecedor. Y me parece que todos nos vamos con más de lo que sabíamos al principio, tal vez con más inquietudes, con más preguntas y alguno, ojalá, con alguna respuesta. Pero la idea un poquito es esa, ¿no? Pensar, darnos este espacio de considerar, de preguntar y en definitiva de hacer comunidad entre todos y revisar estos sistemas, ya la región, poder tener un enfoque regional es buenísimo. Nico, millones, millones de gracias por este juego de preguntas y respuestas y hoy Me encanta, Laura. ser codirector y entrevistado, para mí súper privilegio. Y me parece que para el resto de la gente también un placer haber podido escuchar y gracias por tu generosidad de compartir tu experiencia también. Así que te dejo a vos cerrando. Yo por mi parte muchas gracias a todos por quedarse, por preguntar, por escuchar y bueno, nos vemos en la próxima. Laura, no, de mi parte me encanta estos espacios, me encanta que la gente se conecte, que participe, que pregunte, creo que aprendemos todo. Y un poco lo que nos invito es a crear y co-crear los espacios de trabajo en equipo, porque me parece que ahí aprendemos todos. Vos sabés que vengo con la idea de hacer algo presencial hace bastante, de poder juntarnos, Sí. y me parece que estaría buenísimo para poner temas en común que querramos. Me parece que la colaboración que hablamos de los sujetos obligados y demás en la pregunta es la que nosotros podemos fomentar desde acá sin compartir ninguna información que no se pueda. Pero si uno empieza a compartir tipologías, casos, por dónde van los tiros y demás, en Argentina, en la región, en los distintos países, vamos a tener un sistema más robusto porque todos vamos a ir aprendiendo de la experiencia de otros. Entonces, nos invito a poder generar ese espacio, sea este año, sea a principio del año que viene, armar una agenda de trabajo, poner un par de ejes y construirlo, que me parece que es lo que más valor nos agrega como comunidad. Y la verdad que de mi parte soy feliz de pertenecer a la asociación. Me parece que es un espacio que fue creciendo, se fue consolidando
y hoy, como decía Mariana al principio, la cantidad de graduados, yo como profesor SEC también, realmente lo hago porque me apasiona, porque me encanta y porque me parece que tenemos un equipo tremendo. Así que no me excedo más, les mando un abrazo grande y que sea un gran inicio de semana para todos.